Hoy vamos a hablar del Kraken, monstruo marino que tragaba barcos. En las sagas y crónicas nórdicas de la Edad Media se menciona a un monstruo terrorífico marino del tamaño de una isla, que se movía por los mares entre Noruega e Islandia. La saga islandesa de Orvar Odor del siglo XIII hablaba del monstruo más grande del mar, que se tragaba hombres y barcos, e incluso ballenas. Estas noticias tan intrigantes se retoman después en textos posteriores, como la crónica del sueco Olaus Magnus del siglo XVI, que describía criaturas colosales capaces de hundir un barco. En el siglo XVIII, esas historias seguían circulando, y de hecho fue entonces cuando se empezó a conocer al monstruo con el nombre de Kraken. Kraken es un término noruego que se refería a algo retorcido. En 1752, el obispo de Bergen, Erik Ludvigs Pontoppidan, hablaba del Kraken en su Historia Natural de Noruega y lo definía como una bestia de 1,5 millas de longitud que si agarrara al buque de guerra más grande lo arrastraría hasta el fondo. Y después detalla que vive en el fondo marino y solo sube a la superficie cuando es calentado por el fuego del infierno. Los marineros también hablaban de exageradas historias sobre encuentros en alta mar con pulpos y calamares de decenas de metros de longitud, que eran capaces de engullir un barco entero. En la obra Historia Natural, General y Particular de los Moluscos, de Pierre Denis Montfort, que escribió en 1801, relataba el ataque sufrido por una embarcación francesa en las costas de Angola. En estas descripciones hiperbólicas no todo era imaginario. Pontoppidan, por ejemplo, decía que las descargas del animal enturbiaban las aguas. Por lo tanto, deducimos que esta bestia enorme podría tratarse de un calamar gigante. La historia del Kraken se relaciona entonces con las peripecias de los marineros en extraños mares que a la vuelta, cuando regresaban, contaban lo que habían visto y vivido. Si los marinos nórdicos se habían limitado al Atlántico Norte, en la época moderna el campo de observación se había ampliado para todo el Océano Pacífico, y en todos esos lugares aparecían estas bestias. Algunos marineros lo llamaban el Diablo Rojo. Decían que era un calamar que atrapaba y devoraba a todos los náufragos. Otros se referían a animales marinos insaciables que alcanzaban 12 o 13 metros de largo. Los testimonios de los oficiales de marina que describían encuentros con estos seres extraordinarios continuaban sucediendo y sembraban el desconcierto y la sorpresa entre los científicos. El célebre naturalista sueco Carl von Linné, considerado el padre de la taxonomía moderna, incluyó al Kraken en su Systema Naturae del año 1735, pero la mayoría de los científicos no estaban todavía preparados para asumir la existencia de este terrible monstruo nórdico. Un ejemplo de esta negación fue el injusto destino que sufrió el naturalista francés Pierre Denis de Montfort. En 1801, en su trabajo llamado Historia Natural General y Particular de los Moluscos, Montfort habló de los animales más enormes que existen en el planeta, que eran el pulpo colosal y el pulpo kraken. Él se basaba en los relatos nórdicos y de los marineros contemporáneos, que relacionaban a este monstruo con otro animal similar citado por el naturalista romano Plinio el Viejo. Montfort incluyó en su obra el dibujo del ataque a un buque por un enorme pulpo, supuestamente ocurrido en las costas de Angola, que se convertiría en la imagen icónica del Kraken, pero que lamentablemente provocó el rechazo y la burla de toda la comunidad científica y el descrédito de por vida de su autor. A pesar de eso, los testimonios sobre la existencia de este animal legendario seguían sucediéndose. El capitán ballenero Frank Bullen
describió el avistamiento, sin dejar ninguna duda, de lo que llamó un gigantesco pulpo en combate con un cachalote. Según la descripción que hizo, esta bestia tenía los ojos situados en la base de los tentáculos, lo que apoya la teoría de que se trataba de un calamar gigante. Los bestiarios medievales también hablaban de criaturas colosales tan grandes que eran confundidas con islas en el mar. Un grabado del siglo XVI, que está incluido en la Historia de los Animales de Conrad Gessner, muestra a unos ingenuos marineros haciendo un fuego en lo que ellos creían que era una isla, pero en realidad estaban sobre el lomo de uno de estos animales míticos llamados ballena del diablo. Este fue un texto de Javier Armendáriz escrito para el National Geographic.